Última parte de la reunión, que es reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 y 2, y damos por concluida la recuperación de la parte de teoría. ¿Ya? Este, bueno, la respuesta inflamatoria, como les he dicho varias veces, tiene un inicio, un momento en que se obtiene el máximo de la respuesta inflamatoria, y una vez que es removido el daño, o es removido el antígeno, entonces se activan mecanismos de regulación que permiten que la respuesta inflamatoria entre en declive, ¿no? En declive, y después se van a presentar los mecanismos de reparación y regeneración de tejidos o cicatrización. Hay situaciones en las cuales la respuesta inflamatoria puede ser exagerada, ¿no? Puede ser exagerada o puede ser persistente. En esos dos casos se va a producir daño, ¿no? Se va a producir daño, y en algunas situaciones puede llegar a ser mortal, caso de la reacción anafiláctica, ¿ya? A esas situaciones en las cuales la respuesta inflamatoria causa daño, las podemos llamar, se llaman reacciones de hipersensibilidad. En 1960, Kunz y Hell las agruparon en cuatro tipos. La de tipo 1, que es mediada por inmunoglobulina E, ¿no? Y corresponde sobre todo a las respuestas contra alergenos, ¿ya? La de tipo 2, que es la respuesta citotóxica mediada por células, ¿no? Eh, bueno, las células que median este tipo de respuesta va a ser la célula natural killer, ¿no? Los macrófagos y también los polimorfonucleares. La de tipo 3, que se debe a depósito de complejos inmunes, ¿no? Y acá tenemos dos modalidades. El depósito puede ser sistémico y el modelo es la enfermedad del suero. El depósito también puede ser localizado y el modelo es la reacción de Artus. Y las de tipo 4, que tienen varias modalidades, dependiendo del tipo de activación o de célula que vaya a ejercer la respuesta citotóxica. Si es helper 1, será los macrófagos, la célula que va a intermediar el daño. Si es tipo 2, la célula principal que va a intermediar el daño va a ser el eosinófilo. Y hay respuestas que son mediadas por polimorfonucleares, ¿no? Entonces vamos a tener un componente de tipo TH17. La clasificación de Kumsigel, nos vamos a ver estas dos en la reunión de hoy día. En Bueno, la de tipo 1 es intermediada por la inmunoglobulina E y es la que se puede dar o se va a dar de forma inmediata, ¿ya? La respuesta tiene como célula central o célula efectora al mastocito. En la respuesta en la hipersensibilidad de tipo 1, los alergenos principalmente van a promover la diferenciación TH2. Y el TH2 va a promover en el linfocito B la producción de inmunoglobulina E. Eso creo que ya se les explicó también. Esta IgE, que va siendo liberada por los linfocitos productores de anticuerpos, es capturada por los mastocitos. Los mastocitos se agrupan en dos tipos principalmente: los de las mucosas y los del tejido conectivo. Los mastocitos de las mucosas se van a ubicar exactamente por debajo de los epitelios mucosos y pueden tomar contacto con los alergenos rápidamente, ¿ya? Una característica que tienen estos mastocitos es que tienen en su membrana grandes cantidades de receptores para inmunoglobulina E, ¿ya? El otro grupo de mastocitos, que son los mastocitos de tejido conectivo, se ubican en todo el organismo, en todos los tejidos, y una de las diferencias más importantes que tienen con los mastocitos de las mucosas
es que el contenido de receptores para inmunoglobulina E no es muy grande, más bien es pobre. Bueno, este, la IgE, volvamos con el linfocito B. El linfocito B produce inmunoglobulina E y el mastocito, sobre todo el de las mucosas, va a capturar la IgE que está circulando y la va a retener, valiéndose de los receptores que tiene o que se expresan en su membrana citoplasmática. Bueno, si el alergeno reingresa, les dije que estas células están exactamente por debajo del epitelio, entonces el alergeno va a tomar contacto directamente con, este, con el alergeno, ¿ya? Este mastocito que fue sensibilizado porque capturó inmunoglobulina E, quedó capacitado para poder activarse si el alergeno reingresaba. Acá vemos que el alergeno ha reingresado y el mastocito se está activando. El mastocito cuando se activa hace tres cosas, ¿no? La primera es que libera el contenido de los gránulos que están en el citoplasma, ¿no? Que tienen mediadores o aminas vasoactivas y van a incrementar rápidamente la permeabilidad vascular y van a inducir rápidamente un edema, ¿no? A nivel del tejido donde estén ejerciendo su acción, ¿ok? La segunda ya depende de transcripción de genes y de, eh, bueno, de la degradación de lípidos de membrana. En cuanto a transcripción genética, lo que se va a comenzar a transcribir son genes que están relacionados con respuesta inflamatoria aguda y también se van a producir interleuquinas que tienen que ver con la activación helper 2. Y en cuanto a los lípidos de membrana, se va a comenzar a producir ácido araquidónico y este ácido araquidónico después va a dar lugar a la generación de leucotrienos, prostaglandinas y tromboxanos, ¿no? Estas moléculas tienen un rol muy importante en lo que es el asma alérgico, por ejemplo, porque las tres promueven la contracción de la fibra muscular lisa. El tipo 2 es la respuesta citotóxica mediada por anticuerpos que se describió, ¿no? Cuando hicimos la parte de virus, y acá tenemos el complejo celular, perdón, tenemos la célula que está expresando los antígenos, ¿no? A los que se está asociando la inmunoglobulina G. El complejo, el complejo inmune, es reconocido por la célula natural killer. Entonces la natural killer va a interactuar a través de un receptor que es la molécula C16, que es un receptor de baja afinidad para IgG, y una vez que se produce la interacción, va a liberar gránulos que contienen perforinas y granzimas para inducir la muerte por apoptosis de la célula blanca. El complemento también puede intermediar este tipo de respuesta y lo hace activando células como los polimorfos nucleares que tienen receptores para complemento y también los macrófagos que tienen receptores para complemento. Los macrófagos y los polimorfos nucleares también pueden destruir a la célula activándose al interactuar con la inmunoglobulina G, porque esas células tienen también grandes cantidades de receptores para inmunoglobulina G. La de tipo 3, que se va a ver en la próxima reunión, por depósito de complejos inmunes, les decía que tiene dos modalidades, la sistémica y la localizada, ¿no? En la sistémica, eh, los depósitos de complejos inmunes van a activar de una forma muy potente el complemento y va a ser el complemento el principal mediador de la destrucción del tejido. Y en el caso de la de tipo 4, bueno, les decía que la actividad citotóxica va a estar a cargo del linfocito T
Depende de la modalidad de activación, ¿no? Puede ser TH1, TH2, TH17 y por el infiltrado celular que se va a generar va a cambiar. Macrófagos, eosinófilos, polimorfonucleares. Eso también lo vamos a ver en la siguiente reunión. Vamos a revisar hipersensibilidad de tipo 1. Este tipo de reacción de hipersensibilidad se da sobre todo en pacientes con en personas, ¿no? A las que se les denomina atópicas, ¿no? El atópico es una persona que tiende a sensibilizarse por alergenos, ¿ya? ¿Y cómo podemos definir un alergeno? Un alergeno es un antígeno o una molécula que no causa o que no tiene efectos patológicos en la población general, ¿ya? Pero sí puede causar daño, ¿no? En el caso de los sujetos atópicos, ¿ya? Los alergenos son moléculas hidrosolubles de bajo peso molecular y por el tipo de por la forma como estimulan a la inmunidad, a las células de la inmunidad adaptativa, inducen la diferenciación Helper-2 y la producción de inmunoglobulina E. Eso también ya fue explicado en su momento, ¿ya? Después de que se produce la activación del TH2, en el linfocito B se induce el cambio de isotipo para la producción de IgE, que va a ser capturada por los mastocitos, los que van a quedar sensibilizados. Eso también ya se explicó. La atopía tiene un componente genético muy fuerte. Si los padres son atópicos, los hijos también lo son. ¿Ok? O sea, si el padre es asmático, la madre también ha sido asmática, todos los hijos van a tener algún trastorno de tipo atópico. Ah, bueno, las interleuquinas que son producidas por el linfocito T helper 2, la 4, la 5, la 13 principalmente, y eso ya lo conocemos, son las que van a mediar este tipo de respuesta, ¿ya? Y los cambios se van a dar a nivel de los vasos sanguíneos. Les acabo de decir que de forma inmediata se va a producir un incremento de la permeabilidad vascular y la instalación de edema a nivel local, ¿no? Y también a nivel de la fibra muscular lisa, particularmente en el caso del asma alérgico, ¿no? Donde los leucotrienos, perdón, los derivados del ácido araquidónico, sobre todo, van a promover y sostener la contracción de la musculatura lisa. Obviamente, dependiendo del órgano de la mucosa o del órgano comprometido, vamos a tener las manifestaciones, ¿ya? Si el paciente tiene una respuesta de hipersensibilidad en la mucosa de la nasofaringe, va a ser rinitis alérgica, ¿no? Si estamos en el árbol bronquial, asma bronquial. Si estamos en el tracto digestivo, bueno, en el tracto digestivo se va a producir la alteración, ¿ok? Características de los alergenos, son moléculas, son proteínas, todas son moléculas de bajo peso molecular, todas son proteínas, porque en todos los casos se va a producir inmunoglobulina E contra el antígeno, contra el alergeno, ¿no? Y el cambio de isotipo, o sea, la producción de inmunoglobulina E solo se da contra antígenos proteicos. O sea, del ácaro. Bueno, el alergeno está en las heces del ácaro, en las proteínas de las heces de los ácaros, ¿ok? Por citar un ejemplo. Son moléculas de bajo peso molecular. La gran mayoría tiene actividad enzimática. Volvemos con los con los ácaros. Las heces de los ácaros, cuando acceden a los bronquios, este,
van a ir a degradar las uniones interepiteliales, ¿no? Degradan los desmosomas, por ejemplo, y eso les permite acceder a la lámina propia, donde están los mastocitos, y si estos mastocitos están sensibilizados, la respuesta va a ser inmediata, ¿no? Que es lo que observamos en el caso de este tipo de pacientes. Tienen una alta solubilidad, son moléculas estables, no se degradan con facilidad y van a ser presentadas en HLA clase 2, obviamente porque inducen activación de los linfocitos T y la activación de los linfocitos TCD4 se hace haciendo la presentación antigénica en clase 2. Las respuestas inflamatorias eh, no son dosis dependientes, ¿ya? Algunos microgramos del alergeno pueden desencadenar respuestas anafilácticas muy potentes, ¿no? Que pueden ser mortales. Etapas de la hipersensibilidad de tipo 1, todo gira en torno al mastocito. Entonces tenemos primero la sensibilización. Ingresa el alergeno, ¿no? El alergeno es tomado por la célula presentadora, procesado, se presenta el alergeno en el ganglio linfático regional, se activa el linfocito T, se diferencia Helper-2 y el Helper-2 induce el cambio de isotipo en el linfocito B y el linfocito B comienza a producir inmunoglobulina A. ¿Qué se necesita para que esto se produzca? La interleuquina principal va a ser la interleuquina 4. Interleuquina 4 promueve la transcripción de la cadena pesada epsilon, que es la cadena pesada de la inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E va a ser liberada y va a ser capturada por el receptor que está en el mastocito. El modelo que estamos es con el mastocito de mucosas. Esta célula tiene un receptor que es un receptor de alta afinidad para inmunoglobulina E. Es este de acá, el FC epsilon R1. ¿Ya? Entonces el mastocito capturó a la IgE y ya quedó sensibilizado. No nos olvidemos que esa célula está exactamente debajo del epitelio mucoso, ¿no? Entonces vamos a tener que en un segundo momento hay una reexposición. El alergeno ingresa, el alergeno gana acceso a la lámina propia de la mucosa y toma contacto con los mastocitos sensibilizados. El mastocito de inmediato se va a activar. Va a liberar sus mediadores preformados y va a iniciar la transcripción o la generación de otras moléculas, ¿no? Por transcripción genética, interleuquinas. Se van a degradar lípidos de membrana para formar ácido araquidónico y después se va a producir prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos, ¿no? Que son esos dos grupos de citoquinas y los derivados del ácido araquidónico, los vamos a llamar mediadores de novo, ¿ok? Y finalmente tenemos la parte efectora, que consiste en la acción de las diferentes moléculas que fueron liberadas, ¿no? Se liberan los gránulos, se liberan las aminas vasoactivas, y esta amina vasoactiva se une al receptor que tiene la célula endotelial y promueve la permeabilidad vascular, ¿no? Y la instalación del edema. Ese es el efecto. Esa es la fase efectora. ¿Ok? Ya. Hipersensibilidad tipo 1, bueno, el alergeno, se produce la presentación antigénica, hay diferenciación Helper-2, se colabora con el linfocito B que se activa y se vuelve productor de IgE. La IgE producida es capturada por el mastocito que queda sensibilizado y cuando el alergeno reingresa, el mastocito o la célula que sea, puede ser también el basófilo, se activa, ¿ya? Se activa. La activación del mastocito va a depender de que se generen dos o más señales.
¿no? Que dos o más receptores del mastocito se activen. A ese tipo de activación se le llama activación por señal cruzada, ¿no? Activación por señal cruzada. Bien, una vez que se activa la célula, se liberan los mediadores performados para la respuesta inmediata y después tenemos los de novo, citoquinas, mediadores lipídicos, que son los derivados principalmente del ácido araquidónico, que van a ejercer la acción que se va a manifestar en la fase tardía. En las respuestas de fase tardía, una característica que tienen esos pacientes es la presencia de eosinófilos, ¿no? Y bueno, en el manejo hay que, de alguna manera, buscar impedir que los pacientes entren a hacer respuestas de fase tardía. Bueno, en cuanto a la inmunoglobulina E, se descubrió en 1967, ¿no? Y es una molécula que está en concentraciones muy bajas en sangre. La mayor parte de estas moléculas están en los tejidos asociadas a receptores, ¿no? Para su cadena pesada. ¿Qué células expresan receptores para inmunoglobulina E? Bueno, tenemos al mastocito, ya lo dijimos, basófilos, también sabemos que los eosinófilos y algunos fagocitos, ¿no? Las células dendríticas, los macrófagos, también expresan receptores para inmunoglobulina E. ¿Cuál es la diferencia? El receptor que es expresado por los mastocitos, los basófilos, los eosinófilos, son receptores activadores. Son receptores que van a desencadenar activación celular y van a hacer que esta célula cumpla con su rol, ¿no? Que es la de promover la instalación de respuestas inflamatorias. Y en el caso del eosinófilo, si es en respuesta contra parásitos, eliminar parásitos, ¿ya? En cambio, los receptores de alta afinidad, que son expresados por las células dendríticas o los macrófagos, una vez que interactúan con el antígeno, lo que hacen es capturarlo para procesarlo y presentarlos en moléculas HLA clase 2, ¿no? Para activar linfocitos T, ¿ya? Su vida media es de 2 días, que está libre en el plasma, pero si se asocia a algún receptor, puede vivir hasta 10 días. Ya, bueno, el cambio de isotipo para la producción de inmunoglobulina E depende de esta enzima, ¿no? Que es una citidina de inminasa, cuya activación es inducida, y depende de la actividad de las interleuquinas 13 y 4, ¿no? Las interleuquinas 13 y 4 van a iniciar la señalización, generan la primera señal, y estas moléculas, bueno, este primer momento de la transcripción de la cadena pesada de inmunoglobulina E va a dar lugar, va a ser realizada va a dar lugar a la generación de un RNA mensajero que no tiene la capacidad de hacer que los ribosomas produzcan las cadenas pesadas de IgE. Ese RNA mensajero que no tiene esa capacidad es un RNA mensajero improductivo. Para que se comiencen a generar RNAs mensajeros productivos, es necesaria la colaboración CD40 ligando y amplificar la actividad del factor de transcripción nuclear NF-κB. En esa situación, se comienzan a generar los RNA mensajeros productivos y se inicia la producción de las cadenas pesadas de inmunoglobulina E. Bien, entonces la producción de IgE depende de de dos señales. Unas van a venir de las interleuquinas, interleuquina 4 y 13, primera señal, se inicia la transcripción del gen de la cadena de la inmunoglobulina E, la cadena pesada. El primer momento es improductivo,
y después de la colaboración CD40 ligando, se potencia la actividad de transcripción y se consigue la generación, el inicio de la producción de anticuerpos IgE por parte del linfocito B activado. Bueno, esto es más de lo mismo, no me voy a detener o si me detengo. No, lo pasamos mejor, ¿no? Acá solamente está este CD40 ligando, en el cual se hace hincapié, ¿no? A través de las moléculas adaptadoras TRAF6 y TRAF2 y 3 que van a promover la actividad del NF-κB, ¿no? Que va a iniciar la transcripción o va a potenciar la transcripción del gen de cadena pesada de inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E, al igual que la IgM, en su cadena pesada tiene 5 dominios, 4 constantes y uno variable. Acá tenemos el variable de la epsilon y los constantes, 1, 2, 3 y 4, ¿no? La IgG tiene 3 constantes y un variable, ¿ya? Eh, Acá está lo que les decía hace un rato, ¿no? Que las células presentadoras también expresan receptores de alta afinidad para inmunoglobulina E, pero la función de este receptor es promover la captura, endocitosis y degradación de antígenos o de alergenos en este caso, ¿no? Para ser presentados en moléculas HLA clase 2. En cambio, en los mastocitos, basófilos y eosinófilos, este receptor es un receptor de activación celular. Acá tenemos al mastocito liberando sus mediadores preformados, acá está la histamina, liberando mediadores de nuevo, derivados del ácido araquidónico, prostaglandinas, leucotrienos y liberando interleuquinas proinflamatorias y de perfil TH2. La regulación, ¿no? ¿Qué moléculas o qué interacciones promueven el cese de la actividad helper-2? Dentro de las interleuquinas, bueno, el interferón gamma, ¿ya? El interferón gamma inhibe la diferenciación TH2 y la producción de las interleuquinas, antagoniza o bloquea la transcripción del gen epsilon, ¿no? De la cadena pesada de inmunoglobulina E, ¿ya? La interleuquina 21 también bloquea la producción de inmunoglobulina E, pero en este caso, regulando la actividad de de la molécula STAT6, ¿no? Que tiene que ver con lo que son las transcripciones de cadena pesada de la inmunoglobulina E. Los receptores de membrana. Tenemos el receptor del linfocito B que puede comportarse como un receptor regulador, ¿no? En ese caso la IgE comienza a tener un efecto de retroalimentación negativa. El receptor regulador CTLA4, ¿no? Que regula al linfocito TH2, ¿no? Incluyendo su activación en los órganos linfoides secundarios. Y este receptor, que es un receptor de baja afinidad para IgE, se le otorgaba el rol de ser un receptor regulador, pero en la actualidad no se tiene muy bien en claro qué es lo que hace. Factores de transcripción que regulan la transcripción de la cadena pesada de inmunoglobulina E, el BCL6, ¿no? BCL6, ¿ya? Bueno, la IgE tiene dos receptores, un receptor de alta afinidad, que es un receptor activador y también le sirve a las células fagocíticas para capturar antígenos, procesarlos y presentarlos, y el de baja afinidad, ¿ya? Tiene secuencias inhibidoras de tirosincinasas y es un receptor, bueno, se le otorga una función de regulación. Regula la activación de mastocitos. En el caso de los macrófagos, va a promover la producción de mediadores para hipersensibilidad de tipo 1 y también puede contribuir con la captura de antígenos para que después sean presentados. Entonces acá están los dos receptores.
El de alta afinidad tiene tres cadenas, gamma, alfa y beta, ¿no? Tres tipos de cadenas. Y el receptor regulador es un receptor de la familia de las lectinas, ¿ok? Entonces va a interactuar con las, con los carbohidratos, ¿no? Que se encuentran que son expresados por este anticuerpo, ¿no? No nos olvidemos de que los anticuerpos son glucoproteínas. En cuanto a los mastocitos, hay dos poblaciones, como les comenté, los del tejido conectivo y los del tejido y los de las mucosas, ¿ok? Tienen sus diferencias, las vamos a ver en el cuadro que continúa. Este, con el mastocito de las mucosas hay una salvedad que es que dependen de la interleuquina 3 que va a ser liberada por los linfocitos T. Bueno, la- el cuadro comparativo. La ubicación. El del tejido conectivo les dije en todo el organismo, ¿no? En cambio, el de las mucosas, debajo de los epitelios mucosos, tracto gastrointestinal y pulmones. La vida media del tejido conectivo es más de 40 días, el otro es menos, ¿no? La dependencia del linfocito T. O sea, esto lo debemos entender como la dependencia de que el linfocito T promueva la producción de inmunoglobulina E. Eso es más para el mastocito de las mucosas, ¿no? El mastocito de las mucosas tiene grandes cantidades de receptor para cadena pesada de IgE. Receptores para IgE, ¿no? El del tejido conectivo, 3 por 10 a la 4. O sea, es un 1 con 4 ceros. Esa es la cantidad de receptores que tienen en promedio. En cambio, el de las mucosas tiene 25 por 10 a la 5. Es mucho más, ¿ok? Esta célula es más sensible a la actividad mediada por inmunoglobulina E. En cuanto al contenido de histamina, es mayor en el tejido del tejido conectivo. La expresión de IgE citoplasmática es mayor, obviamente, en los de las mucosas. En cuanto al proteoglicano principal, heparina para el tejido conectivo y condroitin sulfato para los de las mucosas. Que en los gránulos hay enzimas, sí. En ambos, el contenido de quinasa y triptasa es alto en los del tejido conectivo y en el caso de las mucosas solamente tiene triptasa. Las vías de activación del mastocito. Bueno, si uno lo ve por primera vez se marea, ¿no? Pero acá nos interesan tres eventos que son producto de la activación cruzada de los receptores del macrófago, o del mastocito, perdón. El primer evento está acá. Tienen que el alergeno ha reingresado y acá tenemos un receptor de alta afinidad con sus tres cadenas, ¿no? Alfa, beta, gamma. Y acá tenemos otro receptor de alta afinidad con sus tres cadenas, alfa, beta, gamma. Hay una señalización cruzada. Hay dos receptores que se están activando. Y eso promueve la activación de los mastocitos. Olvidémonos de la parte menuda y centrémonos en lo más importante. Hay tres vías. La vía de la fosfolipasa C-gamma, la vía de la RAS-MAPsinasa y la vía de la fosfolipasa A2. ¿Ok? Evento principal por la vía de la fosfolipasa C-gamma, la formación de inositol trifosfato. El inositol trifosfato, que se forma a partir del inositol difosfato. Bueno, ya olvidémonos de esa parte. Nos interesa el inositol trifosfato. Va a promover la elevación de la concentración de calcio intracelular. Y una forma como lo hace es ejerciendo acción en el retículo endoplásmico.
El círculo endoplásmico tiene una reserva importante de calcio que va a liberarlo. Y los incrementos de calcio tienen que ver con la activación de otras secuencias, de otras moléculas, ¿no? El incremento de calcio, que es el evento principal, va a promover, por ejemplo, la fosforilación de las moléculas de actina y miosina. Esta fosforilación va a inducir que, o va a hacer que los gránulos comiencen a desplazarse hacia la membrana externa del mastocito y se va a promover la función de los gránulos, ¿no? Y vamos a tener que se va a liberar el contenido. Les dije que muchas de las moléculas que contienen estos gránulos son aminas vasoactivas, ¿ya? Y acá, por ejemplo, tenemos que se está liberando histamina. La liberación es por exocitosis, por mecanismos de fusión de membranas. La membrana del gránulo y la membrana externa de la célula. Ya, primer evento. Segundo evento, se activan un grupo de moléculas que son las RAS-MAPsinasas, ¿no? Las RAS-MAPsinasas van a dar lugar a la generación de factores de transcripción nuclear que van a iniciar la transcripción de genes que están asociados a este tipo de respuesta. En el caso del mastocito, se los he dicho hace un rato, vamos a tener dos tipos de interleuquinas proinflamatorias y la producción de interleuquinas con un perfil de tipo helper 2, interleuquina 4, ¿no? Cuando hicimos diferenciación TH2, dijimos que se considera que el mastocito es la fuente inicial de interleuquina 4 para la diferenciación TH2. También es productor de interleuquina 5, ¿ok? O sea, activa eosinófilos. Y produce otras interleuquinas. Entonces acá tenemos que se generan las interleuquinas y acá tenemos al factor de necrosis tumorales y otras interleuquinas más que también van a ser producidas. Ya, segunda vía. La elevación del calcio intracelular sobre todo, ¿ya? Asociado a la actividad de las RAS-MAPsinasas, también promueve la actividad de la molécula fosfolipasa A2, ¿no? Entonces la fosfolipasa A2 lo que va a hacer es degradar los lípidos de la membrana del mastocito en este caso, entre ellos la fosfatidilcolina, para dar lugar a la producción de ácido araquidónico. El ácido araquidónico va a entrar a sus dos rutas degradativas que ustedes conocen a la perfección, la lipoxigenasa y la ciclooxigenasa. Y después vamos a tener que se van a comenzar a liberar prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, ¿no? Que son los mediadores lipídicos. Bien, en resumidas cuentas, eso es lo que nos trata de decir esta diapositiva. Dentro de los mediadores de Novo, bueno, los leucotrienos, los tromboxanos y las prostaglandinas tienen como acción común el de promover y sostener la contracción de la musculatura lisa. Y eso sucede en el bronquio, pues, ¿no? Sostiene y hay que regular ese tipo de respuesta anormal. Las plaquetas también ponen su granito. Son células que son una fuente importante de derivados del ácido araquidónico, ¿ya? En la fase tardía tenemos que va a ser evidente la acción ejercida por las interleuquinas que son liberadas el, por el mastocito principalmente y también la acción de los derivados del ácido araquidónico, ¿ya? Y este tipo de respuesta se va a presentar 4 a 8 horas después, ¿no? Si el paciente llega en un estado de respuesta agudo, la terapia tiene que estar orientada a impedir que progrese hacia la fase tardía. O sea, tiene que ser rápido y tiene que ser eficiente, tiene que ser adecuado.
¿Qué caracteriza el estado tardío? El infiltrado eosinofílico. Y los eosinófilos van a llegar porque se libera esta molécula que es el factor quimiotáctico para eosinófilos, que es una quimiosina. Va a atraer, va a reclutar y va a promover la presencia de infiltrados de eosinófilos, ¿no? O sea, vamos a tener una inflamación eosinófila. Se van a producir interleuquinas o van a haber interleuquinas de perfil helper 2, ¿no? El 3 que promueve la activación o la diferenciación celular, ¿no? El factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos. Y tenemos las tres interleuquinas características del TH2, ¿no? La 4, la 5 y la 3. Bien, en alergia atópica, los trastornos más frecuentes, ya les expliqué más o menos lo que es atopía, ¿no? Lo más común es, todos conocemos a alguien que tiene algo de esto, si no lo tenemos, ¿no? Rinitis alérgica, asma alérgica y la dermatitis atópica. La otra es la gastroenteropatía alérgica. El asma lo van a ver a profundidad cuando hagan el curso correspondiente. En el asma alérgico lo que se va a tener una respuesta inflamatoria de tipo 2 con presencia de linfocitos helper 2 y las células que son reclutadas, que son los eosinófilos. Esto va a estar acompañado de un infiltrado inflamatorio. Van a haber polimorfonucleares, van a haber macrófagos, como no, que se van a activar y van a colaborar con la destrucción del tejido sano. ¿Ya? En casos donde la respuesta no es adecuada, podemos pasar a usar terapia biológica. Bien, acá tenemos a la izquierda, en el dibujo, un bronquio normal. Como ven, hay mucho espacio aéreo. Este órgano se dedica al intercambio gaseoso y los bronquios tienen un epitelio monoestratificado, columnar, ¿no? Poco moco, y la membrana, la lámina propia, tiene poca musculatura, en fin, para el intercambio gaseoso. La celularidad normal, ¿no? Y la celularidad en el caso del paciente asmático. Este, Se tiene que tener en cuenta que las células que llegan al bronquio del asmático, ¿no? Son células que se van a instalar. Si acá hay 10 células, bueno, acá hay 1000, ¿no? Estas 1000 células, lo más probable es que ya no se vayan, se queden en el tejido. ¿Qué quiere decir eso? Que si entra un alergeno en un sujeto normal, la respuesta de activación va a ser como 1, una potencia de 1. En cambio, en el asmático, vamos a tener que el ingreso del alergeno va a desencadenar potencias que pueden ser, por ejemplo, 1000 veces mayores, ¿no? Entonces, obviamente, estos pacientes van a tener accesos, pues, severos, ¿ya? El manejo. Bueno, en un esquema muy general, muy simplificado, se puede iniciar con medicamentos a los que se les denomina estabilizadores de la membrana del mastocito. Y uno de ellos es la cromolina, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Impedir que el mastocito se ande granulando y produciendo eventos o promoviendo eventos inflamatorios. ¿Ok? Ese es uno. Entonces, la idea es impedir de que, entre otras cosas, produzca mediadores lipídicos. ¿Ya? Esto, bueno, puede no dar un resultado satisfactorio, entonces se puede recurrir al uso de otro tipo de medicamentos, como los corticosteroides. El corticosteroide lo que hace es bloquear, ¿no? O impedir la instalación de los eventos inflamatorios. Bloquea la producción de interleuquinas, por lo tanto, bloquea la generación de infiltrados inflamatorios.
¿ya? Bien, este, bueno, por este lado falla la cromolina y tenemos que comienzan a producirse mediadores lipídicos en grandes cantidades. La actividad de los mediadores lipídicos, particularmente de los leucotrienos, puede ser regulada por medicamentos como el montelukast, que de repente alguno de ustedes ha tomado, ¿ya? La idea es bloquear la actividad de esos mediadores y promover la relajación de la musculatura lisa bronquial para que el paciente pueda respirar mejor, ¿ok? Si el asmático llega en un estado de crisis asmática muy severa o estado asmático, puede ser necesaria la administración de adrenalina. Entonces a ustedes les van a enseñar a administrar adrenalina a estos pacientes, que para la administración de adrenalina hay modalidades y hay protocolos que tienen que cumplirse. Si todo, nada de eso sirve y ya no se le puede dar más corticoides, ni se le puede administrar mayores dosis de otros medicamentos, entonces se puede recurrir a terapia biológica con anticuerpos. Entonces tenemos al primero, al omalizumab, que sí se usa acá en el país, y este es un anti-IgE. Bloquea los dominios CH1 y CH2, o sea, el constante 1 y constante 2 de la inmunoglobulina E. Y se usa sobre todo para en aquellos pacientes a los cuales ya no se les puede, no hay respuesta ni administrándole corticoides a dosis altas, ¿ya? Otro tenemos el mepolizumab, que tiene una acción igual, podríamos decir, al reslizumab. Ambos son anti-interleuquina 5. Si son anti-interleuquina 5, la interleuquina 5 está asociada con activación de eosinófilos. Entonces se da en pacientes que tienen eosinofilia, ¿no? Y que tampoco responden bien a los corticoides, ¿ya? El otro, el benralizumab, es un antirreceptor de interleuquina 5. Se va contra la cadena alfa del receptor de interleuquina 5. También se usa en pacientes con eosinofilia persistente. Entonces tenemos tres moléculas que regulan la actividad eosinofílica. Después tenemos el lebrikizumab y el tralokinumab, ¿no? Que están dirigidos contra la interleuquina 13 y su receptor. ¿Ok? Contra el receptor de interleuquina 13. Estos se usan en casos de que esta molécula se encuentre elevada en el suero del paciente, que es el periostino. Bueno, no creo que estén utilizando este anticuerpo, y tampoco creo que se estén haciendo los estudios de periostin acá en el país, pero hay que saber que existe. Bien, la anafilaxia es una reacción ominosa, ¿no? Grave en el paciente y puede ser mortal, ¿ya? La anafilaxia se presenta sobre todo en aquellos pacientes que han sido sensibilizados por venenos, eh, principalmente por venenos, y entre ellos el veneno de abeja, que es altamente inmunogénico. La... Entonces van a haber manifestaciones o compromiso cardiovascular, respiratorio, ¿no? De la piel, de las mucosas y también del tracto gastrointestinal. Podríamos decir que va a haber un compromiso sistémico que puede comprometer la vida del paciente. Eh, Esto requiere atención inmediata, ¿no? Y el tratamiento de frente comprende la administración de adrenalina.